Buenos días, hermanos. ¿Estamos contentos? Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de venir en este primer día de la semana, con el propósito, hermanos, de siempre alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, esto es lo que la iglesia, hermanos, ha estado haciendo y seguirá haciendo hasta que Cristo venga por segunda vez. Perseverar, mantenernos fieles hasta el último día de nuestra vida o hasta que Cristo decida regresar por su pueblo. Gracias, hermanos, por haber hecho planes, por haber hecho el tiempo, y a pesar de las inclemencias del tiempo estamos aquí. Damos la bienvenida a nuestros visitantes, esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros, siempre son bienvenidos. Nuestro hermano Alfonso aún sigue fuera de la ciudad, oremos por él, hermanos, para que Dios le cuide por allá donde anda, juntamente con la hermana Aurora, y cuando decidan regresar, Dios les traiga con bien. Muy bien, hermanos, vamos al texto bíblico que nos va a ocupar en esta mañana. Vayan a Mateo capítulo 28. Evangelio según Mateo capítulo 28, y le vamos a dar lectura, hermanos, del verso 18 al 20. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, acaba de ser resucitado. Primer día de la semana. Un día, hermanos, como hoy. Muy especial. Y aparece a sus discípulos, lo cual estos comprobaron que lo que Jesucristo les había dicho se estaba cumpliendo. 4 días antes les había dicho: me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día habré de resucitar. Bueno, en este momento los discípulos del Señor están comprobando que lo que Jesucristo les había dicho, hermanos, se estaba cumpliendo. Cristo cumple, hermanos, su palabra. Es resucitado, ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos fueron testigos de esas cosas. Y yo leyendo, hermanos, estos pasajes, decía yo: dichosos los ojos que lograron ver eso. Tomás no creía y dijo: hasta que yo no meta mi mano ahí en su costado y mi dedo en sus manos agujeradas por los clavos, entonces creeré. Y el Señor reaparece a Tomás, ¿verdad? Y le dice: aquí estoy. Tócale. Entonces creyó. Hermanos, lo que lograron ver esto fue algo sumamente espectacular. Ver a una persona crucificada, fallecida, sepultada, y al tercer día está conviviendo nuevamente contigo. Esto, hermanos, esto para ellos fue una dosis de ánimo. Fue una inyección, hermanos, de fuerza, de motivación a sus discípulos, hermanos, para cumplir y hacer con todo lo que el Señor les va a encomendar. Ya les había dicho, hermanos, cuál era la encomienda, cuál era el plan de Dios. Les habló acerca del reino muchas veces. Habré de establecer mi iglesia, se lo dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Les habló mucho en cuanto al reino. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que vaya a la cruz. Cuando Pedro quiso estorbarle, cuando le dijo: que nada de eso te acontezca, Señor, Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque estorbas el plan de Dios. El plan de Dios se tenía que cumplir, hermanos. Jesucristo había de ir a la cruz,
habría de cumplir, hermanos, con el plan de Dios para poder establecer el reino, que es la iglesia, y poder tener ahora, hermanos, libertad para poder entrar en esa salvación. Y ahora, hermanos, nosotros formamos parte de ese reino, parte de esa iglesia, porque los discípulos obedecieron, hicieron todo como su maestro les mandó. Y los pasajes que acabamos de leer acerca de la gran comisión, cómo Jesucristo comisiona a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ellos hicieron caso omiso a este gran mandamiento, hicieron un gran trabajo, la iglesia se establece y la iglesia comienza a crecer, se comienza a desarrollar, porque quien se los había dicho había estado muerto y habías resucitado. Escucharon nuevamente su voz, convivieron con él, comieron con él, lo vieron ascender al cielo. Dichosos los ojos, hermanos, que vieron esto. En Hechos capítulo 1, los que gustan abrir sus Biblias, en Hechos capítulo 1, antes de ascender al cielo, Jesucristo prepara todo, hermanos. Instituyó la Santa Cena la noche anterior a su crucifixión, la última cena. Por eso les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era la última cena, hermanos, que habría de cenar con sus discípulos, y había de enseñar algo sumamente importante con relación al pan y con relación al jugo de uva. Ese era su cuerpo, y dijo: esto es mi sangre que por mucho se derrama. No lo entendieron en su momento quizá, pero hablaba, hermanos, de salvación, hablaba, hermanos, de redención. Pero en Hechos capítulo 1, y lo quisiera comenzar desde el verso 1 al verso 11, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todavía, hermanos, después que se aparece, sigue con el mismo tema del reino. Le sigue perfeccionando el asunto ahí, porque se va a ir y no lo volverán a ver hasta que venga por segunda vez. Sigue tratando el tema, hermanos, del reino. Hablaba de la iglesia. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Póngale atención, hermanos. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hablaba de la venida del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber estas cosas. Esto es del Padre y solamente Él lo ha puesto. Ha sido decisión propia de Él. Eso no les toca a ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí está la respuesta de Cristo, hermanos, pero no lo entendieron. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no era para ese tiempo, porque llenar el mundo entero, hermanos, hablaba de muchos, pero muchos años. Ahí estaba la respuesta. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la promesa, hermanos, de que Cristo habrá de venir por segunda vez. De la misma manera, así como le oculta a la nube, así vendrán las nubes, y todo ojo le verá. Y ahí, hermanos, dice la Escritura que los discípulos descendieron del monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, y comenzaron a hacer, hermanos, lo que su maestro les dijo. Hicieron un gran trabajo, hermanos, los discípulos con la iglesia, y la iglesia también. Por eso, hermanos, en esta mañana, el tema que quiero considerar con ustedes le he puesto por título: la misión de Dios para la iglesia. Y la misión de Dios, hermanos, para la iglesia es una misión que no tiene fin. Es una misión, hermanos, la cual emprendemos o iniciamos el día del bautismo. El día que nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, inicia una carrera espiritual, inicia un estilo de vida diferente, inicia una misión, la cual es mi responsabilidad cuidar y hacer y obedecer. Cumplir, hermanos, con la misión de Dios implica, hermanos, desde ese momento hasta el último día de mi vida, o bien sea que Cristo venga por segunda vez. En ningún momento, hermanos, la iglesia se debe detener. En ningún momento el cristiano debe retroceder. En ningún momento, hermanos, el cristiano y la cristiana debe dejar de hacer la obra de Dios. Tenemos que hacer, hermanos, la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. Y esta clase, hermanos, nos pudiera llevar muchos meses, porque tiene muchos puntos que tratar. Es la vida cristiana. Esto es lo que es la misión de Dios para la iglesia, 100% enfocada, es toda una vida, hermanos, y aquí abarca muchas cosas. Pero, por causa del tiempo, lo quiero concentrar solamente, hermanos, en lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Ya se dieron cuenta que resucité. Ya se dieron cuenta que cumplí mi palabra. Ya se dieron cuenta que soy el Hijo de Dios. Ya vieron cómo resucité muertos. Ya vieron cómo hice andar paralíticos. Ya vieron cómo le di la vista a los ciegos. Ya vieron que vine de la muerte por segunda vez. Y aquí estoy. Adelante con el trabajo. Yo estoy con ustedes. No estarán solos. Todo el poder me ha sido dado del Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Así que, siendo Dios mismo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el griego original dice de todas las naciones. Así dice, hermanos, de todas las naciones. Y a veces no, y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. A veces nos enfocamos mucho en viajar. Es que aquí la Escritura dice que debemos ir a ser discípulos a todas las naciones, y ahí andamos en el avión viajando por todos lados. Pero esto es lo que el texto original no está diciendo aquí. El texto original está diciendo de todas las naciones. Si yo al salir de aquí me encuentro una persona que es de China o de Japón, que tiene derecho a ser salvo, no necesito ir hasta allá. Si yo me encuentro, hermanos, con un ruso, no necesito ir hasta Rusia a predicar el Evangelio. Yo se lo puedo predicar y tiene derecho a ser salvo. A eso se refería el Señor. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no importando de lengua, raza, no importa de dónde sea. Prediquen el Evangelio y si lo obedece será salvo. Este fue el amor de Dios, hermanos, que tuvo para con toda la humanidad. Entonces vemos ahí, hermanos, la primera encomienda es ir y hacer discípulos. Y quise traer esta clase, hermanos, porque he estado viendo de tiempos para atrás
años que la iglesia dejó de hacer, hermanos, la misión de Dios. Y una de las cosas más importantes, hermanos, que Dios le deja encargar a la iglesia es precisamente esto, lo que le llamamos la gran comisión, el ir y salvar almas. La iglesia lo dejó de hacer. Dios nos dé el tiempo, hermanos, de dar una clase concerniente a cómo ir a evangelizar, cómo tratar con una persona. Dios nos dé el tiempo de ello. Pero ahorita quisiera, hermanos, que la iglesia, o como iglesia, aprendamos, hermanos, a recordar lo importante que es lo que Cristo dejó encomendado. Porque no es una opción, hermanos, es un mandamiento. Por tanto, ir. No dijo si tienen ganas, no dijo si están de buen humor, no dijo si están bien de salud. El mandamiento es ir. Vayan y hagan discípulos. El Señor Jesucristo, hermanos, antes de ascender al cielo, preparó todo con anticipación, y esto fue lo último que encargó a sus discípulos. Comisionó para que vayan y desarrollaran una misión sumamente importante. Porque en esta misión, hermanos, el alma de las personas está de por medio. Por lo tanto, al decirles vayan y hagan discípulos, está hablando, hermanos, de una obra de evangelismo. Está hablando, hermanos, de un conocimiento pleno en cuanto a la vida de Cristo. Esto es, hermanos, lo que los discípulos deben hacer: ir y predicar el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Las buenas nuevas. La verdad de Dios no conocida del mundo antiguo. Okay. El evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Salvación. Salvación, buenas nuevas. Muerte, sepultura y resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículos del 1 al 4. Primero los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, y aquí está hablando, hermanos, el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. En otras ocasiones ya hemos tratado este tema, ¿verdad? ¿A quién apareció el Señor? Por primera vez, después de que se levanta entre los muertos, ya lo hemos tratado. Este es el evangelio, hermanos: muerte, sepultura y resurrección. Esto es, hermanos, el evangelio. Los discípulos debían ir y anunciar lo que ellos estaban viendo, hermanos, con sus propios ojos. Es decir, hermanos, ellos fueron testigos de su resurrección. Ellos fueron testigos de cómo le crucificaron. Ellos fueron testigos de cuándo lo sepultaron. Y fueron testigos al verle vivo. Y se presentó vivo, dice, con pruebas indubitables. Este es el poder de Dios, hermanos. Esto es lo que le tienen que decir a la gente. Pregunto, ¿es difícil, hermanos, para nosotros decirle esto al mundo? Se necesita mucho estudio para decirle que el Hijo de Dios vino a esta tierra a cumplir con el plan de Dios. Y vino, y aparte de que ayudó a mucha gente por 3 años y medio aproximadamente, y después da su vida, y después resucita al tercer día, y está a la diestra del Padre, y ha puesto un plan de salvación, el cual cualquier hombre al obedecer su evangelio puede ser salvo.
Es difícil, usted puede agregar más, pero es simple el Evangelio, hermanos. Es que yo no sé, hermanos evangelistas, ¿qué le convenció a usted? ¿Qué le dijeron a usted? ¿Por qué se bautizó? Dígale lo mismo. Es que me dijeron que en Cristo había perdón de pecados, dígaselo. Es que me dijeron que yo podía iniciar una nueva vida y que Dios borraba toda mi vida pasada y que no se iba a acordar más de mis pecados, pues dígaselo. Simple. Y los discípulos, hermanos, dice la Escritura que en Hechos capítulo 2, a partir del verso 1, estaban todos juntos y llegó el Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en lenguas. Ese fue el poder, hermanos, que recibieron, la promesa del Hijo, que el Padre les había mandado, ese Consolador, el Espíritu Santo. Y Pedro se levanta, hermanos, y predica que el gran sermón, en donde 3,000 almas fueron bautizadas. Ese día, hermanos, como 3,000 almas fueron añadidas al reino espiritual. Ese reino, hermanos, por el cual Cristo venía hablando de tiempo muy para atrás, se estaba cumpliendo y se estaba estableciendo. Así inició, hermanos, la iglesia de Cristo. En el año 33, en Jerusalén. Así inició, hermanos, así iniciaron los discípulos, predicando el Evangelio, motivándoles, hermanos, esa obra que Cristo hizo en la cruz, cobrando fuerzas y ánimo al verle resucitado. Así inició la iglesia, hermanos. Pero hay algo más que les motivaba a sus discípulos. ¿Qué es? Muy importante, que el que les está dando la orden de ir a ser discípulos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que tiene todo el poder. No hay nadie más en esta tierra, hermanos, más poderoso. No hay alguien, hermanos, que se pueda levantar por sí mismo de entre los muertos. No hay alguien, hermanos, que pueda resucitar a un muerto. No hay alguien, hermanos, que le pueda dar la vista a un ciego con el simple hecho de decirle: puedes ver. No hay alguien que pueda hacer andar paralítico con el simple hecho de decirle: levántate y vete. Sin terapia, sin nada. No hay ni siquiera uno. Quien le está dando la orden, hermanos, es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios. Es suficiente razón para yo hacer su obra, para yo hacer, hermanos, su misión. Por lo tanto, hermanos, lo primero que tienen que hacer sus discípulos, ¿qué creen que es? Lo primero que vemos aquí: obedecer. Ese es el primer paso. Obedecer. Y yo creo que usted está pensando: la iglesia no está obedeciendo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a dejar para después esto. Ahorita estamos viendo el ejemplo que ellos hicieron para nosotros captar, asentar a nuestras vidas el mismo ejemplo. Y usted pues: es que eso ya es algo muy clásico, hermano, es algo que ya pasó, eso fue, es que esto es lo que inició y esto va a dar fruto, hermanos, esto va a dar resultado porque es divino, es el plan de Dios, jamás pasará de moda. Es que eso de ir, tocar puertas, esto jamás pasará de moda. Es el plan eterno de Dios, así será. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer. Ellos obedecieron a su maestro, hermanos, y es lo menos que pueden hacer, obedecerle, después de haber hecho lo que hicieron con él 4 días antes de su muerte. Sus discípulos, no los que le crucificaron. No, los que le crucificaron se sentían culpables y le dijeron
a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Se sentían culpables porque habían crucificado al Hijo de Dios, al dador de la vida. No me refiero a ellos, me refiero a sus propios discípulos. Lo menos que pueden hacer es obedecerle por lo que hicieron. ¿Qué hicieron? 4 días antes, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 26. Vamos a abrir la escritura, hermano. Mateo capítulo 26. ¿Alguien quería comentar algo? Versículo 14 al 16. Entonces, uno de los 12, hablando de los 12 apóstoles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cómo? El Señor escoge, hermanos, 12 hombres para hacer su obra en esta tierra. Y uno de ellos lo va a vender. A eso se le llama traición. Sabe que están atrás del Señor, han buscado muchas maneras de cómo pescarlo en una mentira, en una falta de infracción a la ley, en algo. No lo han podido pescar. No ha fallado el Señor en nada, ni siquiera en violar el sábado. En nada ha fallado el Señor. Y se los dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Entonces él sabe, hermanos, que no hayan cómo. Y Judas dice: está bien fácil, pues yo ando con él. Yo conozco su obra, yo sé en dónde anda, yo sé todo. ¿Cuánto me dan? Yo se los vendo. Y le asignan 30 piezas de plata. Fueron suficientes para Judas, para vender al maestro. Suficiente. Eso es lo que valía el Señor, hermanos. 30 piezas de plata. Ni siquiera eran de oro. ¿Sí? Pequeño comentario, hermano. Aquí lo que el versículo 14, no lo había asimilado, pero Judas va a los principales. No es de que lo están persuadiendo, ¿no? Tratando de convencer, ¿no?, que lo entregue. No, él va. Algo que no había mirado yo en eso es como Judas, hermanos, fue un hombre que tenía puesta ambicioso. Esa es la palabra correcta. Ambicioso. Entonces vio la oportunidad. Y el problema de Judas, hermanos, que no pensó que fuera a llegar a la muerte. Pensó que lo iban a encerrar por unos días, pero lo van a soltar. El maestro es justo, no le van a hallar nada, lo van a soltar. Y me ven la lana. Cuando se dio cuenta que lo iban a crucificar, ¿qué hizo? Parece, yo he entregado sangre inocente y no se merece la muerte, y aquí está el dinero. Ya tú, ese no es asunto nuestro. Por eso, hermanos, por eso debemos tener bastante cuidado con lo que a veces hacemos. Porque sin saber, a veces vendemos al Señor, hermanos. Vendemos nuestra salvación, nuestra santidad, y ni siquiera es por 30 piezas de plata, por mucho menos. Lo menos que pueden hacer ellos, hermanos, es obedecerle. Lo menos. Judas lo traicionó. Ahí mismo en el capítulo 26, pero ahora en el verso 31 al 35, desde el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, ¿a cuál himno? Le decía yo al hermano Noel, ¿verdad? Hermano, yo quisiera saber cuál era el himno que cantaban. Bueno, ese es otro tema. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y aquí está hablando Jesús con sus apóstoles. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
heriré al pastor de las ovejas del rebaño, serán esparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás no una, no dos, 3 veces. Me vas a negar. Y Pedro tenía una convicción fuerte en el Señor, y tenía una fe fuerte en el Señor. Por toda su vida, como anduvo con él a su lado, por todo lo que hacía, tuvo el privilegio de caminar en el agua porque Cristo le dio ese permiso. Tiene una convicción fuerte en el Señor. Yo no me voy a escandalizar, Señor. Todos sí, yo no. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, porque tú serás quien me niegue 3 veces. ¿Cómo? 3 veces lo vas a hacer. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Y qué fácil es hablar. Qué fácil es comprometernos con la obra de Dios. Qué fácil, hermanos. Cálmate. Tu fidelidad nada más va a ser por cuantos días. Después volverás al pecado, andarás haciendo lo mismo. Cuidado, hermanos, que nuestra convicción sea para toda la vida. Que mi compromiso a Dios sea para toda la vida. Y que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz sea motivo suficiente, y su resurrección para hacer el trabajo de Dios y hacerlo bien. Todos dijeron lo mismo. Dentro del plan de Dios, hermanos, era que todos lo abandonaran. Por eso Cristo dijo, escrito está. ¿En dónde está escrito? A ver. Jesucristo conocía la Escritura, hermanos, perfectamente. Por eso Juan 5:39 dijo, escudriñar las Escrituras. Y se refería a ¿cuáles? Al Antiguo Testamento. Jesucristo, que le está diciendo, escrito está, que va a herir al pastor de las ovejas y todos habrán de ser esparcidos. ¿En dónde está escrito? Vaya conmigo a Zacarías. ¿Sí saben dónde está Zacarías? ¿En la Biblia? Cerquita de Jeremías. Libros que casi no leemos, ¿verdad? Que son muy importantes. Toda la Biblia es importante, hermanos, y debemos de conocerla. Cómo Dios en su sabiduría vino anunciando todas estas cosas, hermanos. O cómo Dios, ¿verdad?, en su sabiduría profetizó la muerte de Cristo. Ahí tenemos al profeta Isaías, capítulo 13. Verso 7. Verso 7. Zacarías capítulo 13, verso 7. Chapter 13, verse 7. Estoy hablando inglés. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hablaba, hermanos, de Cristo. Esta es la profecía, hermanos, a la cual Jesucristo se está refiriendo. Escrito está, heriré al pastor de las ovejas y serán todas esparcidas. Dios profetizó, hermanos, la muerte de Cristo muchos años antes que Cristo naciera. Profetizó su muerte. Profetizó, hermanos, que todos se habrían escandalizado. Pues yo no, Señor. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? No, en ese momento. A decir yo no. Si todos se escandalizan, yo no.
estaba haciendo? ¿Eh? Estaba yendo, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. Porque Cristo le está diciendo, escrito está, Pedro. Sí, tú puedes decir mil cosas, pero Dios ya dijo que todos se iban a ir. ¿Esto es una profecía? ¿O estás diciendo que eres más sabio que Dios? ¿Me estás diciendo, Pedro, que Dios se equivocó al dejar eso escrito ahí? ¿Me estás diciendo que tu convicción es más fuerte? ¿Y qué pasó? Se acercaron y dijeron, este es uno de los que andaban con él. No, yo no. Se cumple la palabra, hermanos del Señor. La voz te delata. Tu hablar te delata. ¿Y comenzó a qué? A maldecir. ¿Los judíos eran bien maldicientos? Comenzó a maldecir. 3 veces le negó. Y cuando Cristo voltea y se le queda viendo, se acordó y salió. ¿Y qué hizo, hermanos? Lloró amargamente. Amargamente. Por eso lo menos que pueden hacer es obedecerle. No se preocupen, esto ya estaba escrito por Dios, que habría de pasarse. Yo tampoco quería ir a la cruz, pero ya estaba escrito. Entonces Jesucristo, cuando ora al Padre, es para pedirle fortaleza, es para pedirle fuerzas para poder, hermanos, cumplir con el plan de Dios. Sin darse cuenta, hermanos, estaba tratando de estorbar el plan de Dios y le negó 3 veces. Lo menos que pueden hacer, hermanos, es obedecer a esa gran comisión. ¿Qué hemos hecho nosotros para obedecer a esa gran comisión? Para llevar adelante esta parte de la misión de Dios para la iglesia. ¿Qué tanta fe tenemos, hermanos, en lo que Dios dejó escrito? ¿Qué tan obedientes estamos haciendo a su palabra? La iglesia ha dejado de hacer su trabajo. Lo dije en la confraternidad. Y en la confraternidad de Álamo, algunos hermanos me recordaron. A veces piensa uno que la iglesia no pone atención, pero sí pone atención. Hermano, con lo que dijiste ahí, que la iglesia se ha enfrascado, nos hemos hecho un círculo, hemos puesto una barrera alrededor de nosotros, nos hemos concentrado en nosotros mismos. Y yo no estoy en contra, como le dije a la iglesia, yo no estoy en contra de confraternidades, de conferencias. Esto es muy bueno para la iglesia. Pero ¿y el mundo? ¿Y las almas perdidas? Norsa hace una confraternidad y vamos todos para allá. Álamo hace otra y ahí venimos todos para acá. Edimburgo hace una y ahí vienen todos para acá. Y así andamos, hermanos. ¿Y el mundo? Y la obra de evangelismo y las campañas evangelísticas que había antes, temas de evangelismo, el ir y repartir folletos, invitar gente. Y ir a ser un discípulo no es ir a repartir un folleto, pero esto lo vamos a ver en el trabajo de la evangelización. Porque ir a ser un discípulo, hermanos, implica mucho más que decirle a un hombre, aquí está un folleto, ahí léelo, te invitamos. Eso no es evangelizar, sino es entablar una conversación con la persona, es tratar de decirle, me das chance de enseñarte el plan de salvación, me dejas predicarte el evangelio. Mira, tiene consecuencias externas lo que te voy a decir, y estás muy a tiempo si verdaderamente te interesa. Esto es ir a ser un discípulo, enseñarle perfectamente, hermanos, lo que Dios desea para su vida, y hacerlo o encaminarlo a la salvación, a que Él obedezca sin que nosotros le obliguemos, porque quien le va a convencer es ¿quién? La palabra que os he predicado, el evangelio que les he predicado, el evangelio en el cual creyeron, en el cual perseveran, en el cual retuvieron y en el cual están, siempre se refiere al evangelio. Pablo, hermanos, Pablo nunca dijo, ni siquiera soy yo no soy nadie. Y ahorita lo vamos a ver.
Porque quien debemos de seguir es a Cristo, no al hombre. Y la iglesia tenía este problema, ¿verdad? Que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de César. ¿Quiénes somos nosotros? Un simple siervo. Eso es lo que somos, simples siervos. Instrumentos que Dios usa para comunicar su verdad. Esa es la verdad de Dios, esa es la palabra de Dios a la que el discípulo va a obedecer, a la cual va a ser entregada. El compromiso que va a hacer es con su palabra, con Dios, no con nosotros. No con nosotros. Nosotros no somos nadie. Hermano, ¿Sí o no? permite. Sí. O sea que antes Jesucristo decía sobre las buenas nuevas, ¿verdad? Ahorita ya todo el mundo sabe del Evangelio, pero no lo quieren obedecer, hermano. Yo he platicado con muchos y todos me dicen, pues yo soy de una iglesia, como dice ahorita que de Pablo, que yo soy de otra iglesia y que tengo que hay pastoras, dice, y les estás explicando, no, es que yo estoy yendo acá, o sea que nada, no hay ahorita ningún ignorante, es lo que le doy a entender. Cuando Jesucristo dijo que vayan a esparcir el Evangelio a todas las naciones, es porque apenas empezaba el Evangelio a predicar y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita ya todos saben el Evangelio, pero a su manera, y no lo sacas de ahí, hermano. Tristemente, hermanos, tristemente, el Evangelio se ha esparcido por todo el mundo, pero de una manera equivocada. Se han levantado denominaciones, se han levantado sectas, tienen plan de salvación bien diferente. Han dicho, si tú te quieres ser bautizado, espérate a que se junten varios. Aquí bautizamos cada mes, cada 6 meses, pero ya eres salvo. Ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tú ya eres salvo. Te falta el bautismo, espérate, porque cuando sean 6 meses, juntamos 15 o 20 y aprovechamos y bautizamos a todos. Falso, 100% falso. El tiempo se está terminando, hermanos, ya se terminó. Pero Hebreos 12:2 dice que debemos poner puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 1 Corintios capítulo 1, versos 11 y 13 nos enseña, hermanos, que no es en el hombre, sino es en Cristo donde debemos poner nuestra mirada. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios y la fe que profesamos debe estar puesta solamente, hermanos, en Jesucristo. Hacer un discípulo, hermanos, es hacer que su fe esté puesta solo en Cristo, no en nosotros, y no en nosotros. Y fíjense, hermanos, el error que se comete muchas veces, cuando la iglesia pone su mirada en el hombre, en el predicador, si el predicador falla, toda la iglesia se desanima, porque tenía puesta la mirada en él. Y es cierto, la iglesia tiene la mirada puesta en nosotros. Es una gran responsabilidad presentarnos ante ustedes siendo buenos ejemplos en todo, pero nosotros, hermanos, no les vamos a dar la salvación. Nosotros no los vamos a llevar al cielo. Todos somos colaboradores, somos igual, todos somos igual. La mirada debe estar puesta en ¿quién? En Cristo. De todas las naciones. ¿Qué implica ir a ser discípulos de todas las naciones? Vamos a continuar en la tarde, hermanos, con esta clase. Si Dios permite, estaremos desarrollando estas palabras que Jesucristo dejó ya casi 2000 años, y que la iglesia no está obedeciendo a la gran comisión. Estamos fallando, hermanos, en cumplir con la misión de Dios para la iglesia. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nos detengamos en este texto que se ha leído millones de veces y escudriñemos palabra por palabra y sacar el extracto lo mejor que se pueda, aplicarlo en nuestras vidas para que nos motive a poder cumplir con el plan de Dios. Vamos a descansar, hermanos, unos 5 minutos y continuamos con el servicio de oración.